No, vamos a hablar de la pandemia, no hay que olvidarnos, seguimos en pandemia todavía, señor, señora, amigo, amiga. Ayer las calles de Lima al menos estaban atiborradas de gente, ¿ah? Los restaurantes, los bares, las sangucherías, no había espacio, el amor, ¿no? El amor fluía por todas partes. Está muy bien, claro que sí, celebren el amor, la amistad, pero hay que seguir cuidándonos, no podemos olvidarnos de eso. Es verdad, estamos vacunados. Muchos dirán, no, la Omicron ya no pasa nada, la Omicron es como una gripe tranquila. Ah, pero porque estás vacunado, ¿no? Pero ¿qué pasa con las personas mayores? ¿Qué pasa con la gente que tiene comorbilidades? No hay que olvidar esto, todavía se sigue muriendo gente debido a la COVID-19 y por eso es importante que sigamos cuidándonos. Pero a ver, vamos a hablar justamente de cómo evoluciona esto. Estamos ya con Juan Carvajal, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. ¿Cómo está, ingeniero Carvajal? Muy buenas noches. Omar, ¿cómo está? Buenas noches, gusto en saludarte. ¿Qué nos dicen las cifras de la pandemia en este momento? Vimos cómo con la llegada de la Omicron, la tercera ola simplemente despegó, los casos de contagio aumentaron, pero hoy, quincena de febrero, ¿ya pasó la tercera ola? Como usted lo refiere, la variante Omicron hizo que hubo un crecimiento abrupto de casos, ¿no es cierto? Desde la tercera semana de diciembre hasta finales de enero de este año. Prácticamente se multiplicó más de 30 veces el promedio de casos, de 1.500 a casi 50.000 casos diarios. Hoy, a bien gracias, la tercera ola está en descenso. Recordemos que lo primero en descender son los casos, las infecciones como tal. Luego bajan las hospitalizaciones y las UCI. Y hoy, a bien gracias, se está observando ese descenso. Y por último, en bajar son las muertes por COVID-19, que también se ve un descenso, pero aún, digamos, las cifras son altas, no son comparables a las que teníamos en los últimos meses del 2021, en septiembre, claro, octubre, noviembre, diciembre, que eran alrededor de 30. Hoy estamos por encima de 150, 160 muertes al día, aún por COVID-19, ¿no? 150 muertes al día por COVID, es decir, al día de hoy todavía. El día de hoy, por ejemplo, el MINSA va a reportar 47 muertes, pero cabe precisar que ese número es una cifra parcial que se va a actualizar en los días venideros. Entonces, esto se ve en los datos abiertos. Hoy, el promedio diario, si uno ve la data abierta por fecha de defunción, el promedio está alrededor de 160 muertes por día en los últimos 7 días, que es una cifra así por debajo del máximo pico que hemos tenido en esta tercera ola, que era alrededor de 206 muertes por día. Entonces ya estamos, doctor, ingeniero, frente a una tendencia o todavía es muy temprano para hablar de tendencias. Es decir, vamos a ir viendo menos muertes, menos promedio de muertes semana tras semana. La tendencia así lo señala a escala nacional. Ya llevamos 11 días, como lo refiero, en descenso, de 206 a 158 en 11 días. Pero claro, cuando uno ya adentra, disgrega por regiones, la situación es diferente. No es lo mismo Lima Metropolitana, que hay un marcado descenso en el promedio de muertes, que Arequipa, que aún está en aumento, que Puno, que aún está en aumento, que Libertad, Lambayeque, Piura, aún están con cifras altas, que no marcan una tendencia clara de descenso, como sí Lima Metropolitana, como Callao, como Ica, como Junín. Por eso siempre es importante adentrarnos a las regiones y ver si esta tendencia nacional también se vislumbra en cada lugar del país, ¿no? ¿Y esto a qué se debe, ingeniero Carvajal? No sé si se ha hecho quizá la comparación entre el descenso de muertes y las regiones con el mayor porcentaje de personas vacunadas. No sé si haya esa relación. Sí, mire usted que en el caso de Lima, que he mencionado, Callao, Ica, por citar estos 3 lugares, son los lugares donde hay la mayor tasa de vacunación, ya sea con 2 o con dosis de refuerzo, y son los lugares que, si bien es cierto, han tenido una alta infección de virus, pero los indicadores hoy están señalando descenso marcado. Sin embargo, hay regiones como Puno, que no llegan al 60% a comparación del 80-85% que tiene Lima, Callao e Ica, pero
la tendencia de fallecidos sigue en aumento. Hace un mes atrás el promedio diario era apenas de 1 o 2 muertes al día. Hoy sus cifras están entre 9, 10 y 11 muertes al día. Entonces vemos aún esa creciente particular que se ve en la región Puno, por ejemplo, ¿no? Es decir, el mensaje es bastante claro, ¿no? A mayor nivel, a mayor porcentaje de vacunación, incluso con la dosis de refuerzo, la cantidad de muertos desciende con mayor énfasis. Así es, y eso va de la mano también tras la vacunación de la protección, ¿no es cierto?, de que no se agrave la persona a entrar a hospitalización o a UCI, y lo que se está viendo en este tiempo, pues en aquellos lugares donde hay mayor tasa de vacunación, que el tiempo de permanencia de una persona vacunada con 2 o con dosis de refuerzo sea menor que una persona no vacunada. Y una persona no vacunada, lamentablemente, se agrava más en una UCI y lamentablemente son los que fallecen proporcionalmente dentro del universo de las personas no vacunadas, que es mucho menor al universo de las personas vacunadas. Y ahí, hablando de vacunación, ¿cómo avanza justamente la vacunación con la tercera dosis? ¿Se está respondiendo bien? Porque una de las principales críticas quizá que se hacía en este momento es que hay vacunas, lo que falta son hombros. Y correcto. Si bien es cierto, si hoy uno ve las cifras fríamente, en cuanto al ritmo de vacunación, están en descenso. Ya sea primera, segunda o tercera dosis, por cualquier grupo etario, están en descenso el ritmo de vacunación. Pero veamos que este descenso coincide, lo subrayamos lamentablemente, con la escalada abrupta de infecciones debido a Omicron. Entonces hay una alta infección en todos los grupos etarios que por un lado ha conllevado a que personas que debieran ir a vacunarse con su primera dosis, niños, adolescentes, o su segunda dosis o dosis de refuerzo, lamentablemente se han infectado, han tenido que esperar su tiempo de cuarentena y entendemos que están esperando el tiempo prudente para poder aplicarse ya sea la primera, la segunda y la tercera dosis. Entonces esperemos que en los días venideros, en las semanas venideras, este descenso que hay en el ritmo de vacunación cambie de sentido al incremento, ¿no? Así es, y a ver, esa es la dosis de refuerzo, pero también lo que tenía entendido es que había bastante retraso en lo que es la vacunación a los menores, a los más chiquitos de 5 a 11 años. ¿Cómo evoluciona ahí la tasa de vacunación? Sí, mire, a ver, hoy actualmente de los cerca de 4.200.000 niños de 5 a 11 años, tenemos ya 1.300.000 que han recibido su primera dosis. Estamos hablando del 31%, ¿no es cierto? Pero claro, cuando uno ve el ritmo de vacunación, y vuelvo a lo anteriormente indicado, este ha descendido. Se entiende que este grupo etario, así como todos los demás grupos etarios, se han visto afectados debido a la variante Omicron, se han infectado y están esperando ese tiempo, ¿no es cierto?, de recuperación tras su cuarentena, para poder ir a aplicarse esa primera dosis. Es más, si bien es cierto, este 30% aún es bajo, porque si uno proyecta de aquí a un 21 días, para la primera semana de marzo, 30%, y a puerta de, digamos, al inicio escolar, es bajísimo, ¿no? O sea, entonces esperemos que en las semanas siguientes se revierta esta situación, ¿no? Y esto ha generado que haya mayor presencia de menores de 5 a 11 años hospitalizados, no sé, incluso en camas UCI. Sí, debido al tema de Omicron, a la alta tasa de infección, todos los grupos etarios, los pediátricos, los neonatales, no han sido la excepción en cuanto al incremento de la ocupación UCI, pero hoy ya hace aproximadamente 12 días hay un descenso en la ocupación UCI en estos menores, así como en las personas adultas. O sea, la tendencia nacional en cuanto a la desocupación de camas UCI se ve también en nuestros niños, ¿no? Entonces hay un marcado descenso en esa cifra. Caso, ingeniero, ¿cuáles son las regiones a las que el gobierno, el Ministerio de Salud, le debería poner mucho más la lupa, ¿no? ¿En qué regiones vemos que todavía ese descenso no es tan marcado como en Lima, como en el Callao, como en Ica? Bueno, en este caso, si hablamos del indicador más letal, en este caso a los fallecimientos, porque finalmente son las cifras que uno lamenta, ¿no es cierto?
regiones como Puno, regiones como Arequipa, en el norte de La Libertad, Lambayeque, Piura, donde aún las cifras son altas. Digamos que allí en ese foco, en esas 3 regiones del norte y en el sur, en Arequipa y en la región Puno, ¿no? Y esto se observa también en cuanto a la capacidad hospitalaria, sobre todo las camas UCI, ¿no? Que en su momento pues eran tremendamente demandadas, había listas de espera. En estas regiones, ¿cómo les va la ocupabilidad de camas de cuidados intensivos? Bueno, en cuanto, por ejemplo, a la citada región Arequipa en el sur, actualmente en cuanto a UCI tiene el 85% del total de sus camas operativas ya ocupadas, la región Arequipa. En el caso de la región Puno, tiene ya el 75%. Pero mire usted la diferencia. Mientras Arequipa venía en ascenso y se ha contenido, o sea, ha dejado de crecer la ocupación, en cambio Puno sigue en creciente. Sin embargo, en las otras regiones del norte, como La Libertad, Piura y Lambayeque, a bien gracias, la ocupación está entre el 60 y 70%, pero está marcando un descenso. Entonces, lo que hoy se ve en el aumento de fallecidos es producto de lo que hace 2 o 3 semanas atrás ha existido como incremento también en la ocupación UCI en esas regiones del norte del país. Perfecto, ingeniero, muchísimas gracias. El ingeniero Juan Carvajal, ingeniero electrónico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, haciendo el análisis de los datos de la pandemia.